¿Cuál ha sido la mayor prueba en toda la Biblia? A lo largo de la historia bíblica, los siervos de Dios han enfrentado momentos que desafiaron su resistencia, su confianza y su obediencia. José fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado antes de ver el cumplimiento de su propósito. Jeremías, el profeta llorón, fue rechazado, azotado y arrojado en una cisterna por proclamar la verdad de Dios. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y enfrentó la prueba de permanecer fiel en un mundo pagano, hasta ser arrojado al foso de los leones. Estas son pruebas difíciles. Sin embargo, en la Biblia encontramos dos pruebas que trascienden el dolor humano y desafían los límites de la fe. Dos pruebas que, fuera de la experiencia de Jesús, se elevan como las más difíciles jamás registradas en las páginas del libro sagrado. Dos hombres, dos caminos, dos pruebas completamente diferentes, y una pregunta desconcertante. De estas dos pruebas, ¿cuál fue la más difícil? Observemos con profundidad estas pruebas, no para minimizar una de la otra, sino para encontrar en ellas el mensaje eterno que Dios nos quiere revelar. Al final, esta no es solo la historia de dos hombres, es la historia de todos los que han sido probados por Dios. Comencemos con Job, un hombre justo e íntegro que temía a Dios y se apartaba del mal. Su vida era próspera, tenía una gran familia, riquezas y respeto. Sin embargo, en un momento crucial, Dios lo prueba permitiendo que Satanás vapuleara su vida. En un solo día, Job perdió sus bienes, sus hijos y su estabilidad. Luego, su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado en secreto, creyendo que su sufrimiento era un castigo divino. El caso de Job es el punto de referencia en toda la Biblia para hablar sobre alguien que tenga grandes sufrimientos en su vida y de manera prolongada. Comparar otro caso con el de Job es un riesgo, pero esto no es una competencia entre dos hombres que han inspirado a muchos cristianos en toda la historia. A pesar de todo su dolor, Job se negó a renegar de Dios, aunque sí cuestionó su sufrimiento. Dios finalmente le respondió, mostrándole su soberanía y grandeza. Su historia es un testimonio de paciencia y fe, en medio del sufrimiento y la justicia de Dios. Por otra parte, Abraham fue un hombre llamado por Dios para un propósito que trascendía su propia existencia. Cuando aún se llamaba Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, una tierra de dioses falsos y grandeza pasajera. Allí, en medio de la idolatría, el Dios verdadero lo llamó: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré». Sin garantías visibles, sin un destino claro, solo con una voz y una promesa, Abraham obedeció. Dios le prometió algo inconcebible: una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero había un problema evidente, uno que desafiaba la lógica y la biología. Abraham era anciano, y su esposa Sara era estéril. La fe fue su brújula, pero la duda acechaba en las sombras. Los años pasaban y la promesa no se cumplía. La desesperación hizo que Sara ideara un atajo. Agar, su sierva, sería el vientre que llevaría la promesa. Así nació Ismael. Pero Dios dejó claro que no era él el hijo del pacto. Finalmente, cuando la esperanza parecía un sueño lejano, Dios hizo lo que, humanamente, era imposible. Sara, una anciana estéril, concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La fidelidad de Dios había prevalecido sobre la lógica humana. Pero un día, la voz que había prometido vida, pidió muerte. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. No hubo explicaciones, no hubo razones, solo una orden desnuda y brutal. Dios le pedía lo que él más amaba, el hijo de la promesa, aquel por el cual había esperado toda una vida. La Biblia no registra que Abraham llorara o debatiera con Dios,
solo se levantó de madrugada. En el silencio de la mañana, cortó la leña con sus propias manos, como quien prepara su propio juicio. Luego ensilló su asno, tomó a 2 siervos y a su pequeño hijo, y emprendió el camino hacia Moría. 3 días de viaje, 3 días de agonía interna, 3 días en los que cada paso resonaba como un eco de la pregunta, ¿por qué? Al llegar al pie del monte, Abraham se volvió a sus siervos y pronunció palabras llenas de misterio y esperanza. «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros». Adoraremos. ¿Qué tipo de adoración es esta? No con cantos, no con manos en alto, sino con un cuchillo y un altar. Una adoración que duele, una adoración que no se trata de recibir, sino de entregarlo todo. Isaac cargó la leña sobre sus hombros, como siglos después otro hijo cargaría una cruz. Mientras subían, su voz inocente rompió el silencio. «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham es la declaración de fe más profunda que un hombre haya pronunciado en la historia. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Siguieron caminando, sin entenderlo del todo, sin respuestas fáciles, pero con una certeza más grande que la duda. Isaac debía morir. Y esto es lo que nos lleva a hacer la comparación. ¿Qué es más difícil? ¿Que te lo quiten todo sin explicación o que Dios mismo te pida que le entregues lo que más amas? Job fue probado mediante la pérdida, pero nunca recibió una orden directa de Dios para renunciar a algo. No fue Dios quien le pidió a Job su riqueza, su familia o su salud. Fue Satanás quien atacó su vida con el permiso divino. Job no tuvo opción en su sufrimiento. Simplemente lo enfrentó sin comprender el motivo. Su mayor lucha fue la incertidumbre, el no saber por qué un Dios justo permitía tanto dolor en su vida. Abraham, en cambio, no perdió nada, pero se le pidió todo. No fue Satanás quien lo atacó, sino Dios mismo quien le dio una orden directa. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y sacrifícalo. Esto es asombroso, porque Abraham ya había mostrado una fe inquebrantable cuando Dios le pidió dejar su tierra y su familia, y lo hizo sin cuestionar. Pero ahora Dios no le pide simplemente que abandone algo material o una comodidad, sino que entregue la promesa misma. Isaac no era solo un hijo, era el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho. ¿Cómo puede Dios pedirle que mate con sus propias manos al hijo que tanto esperó? Aquí radica la diferencia. Job sufrió sin entender, mientras que Abraham tuvo que decidir. Job fue puesto a prueba en su resistencia, pero Abraham fue probado en su voluntad de obedecer lo que parecía absurdo. No enfrentó la pérdida inesperada, sino la terrible carga de saber con anticipación que debía sacrificar lo que más amaba, por orden del mismo Dios que se lo había dado. Imagina que un hombre recibe una promesa extraordinaria. Después de años de espera, le nace un hijo, el cual representa todo su futuro, su alegría y su propósito. Ese niño es su vida entera. Pero un día, el mismo que le dio la promesa le dice, «Dámelo, entrégamelo». Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham, no solo un sacrificio, sino el sacrificio de lo más preciado, lo que representaba su esperanza, su futuro y su amor más profundo. ¿Qué sería más difícil? ¿Perderlo todo sin explicación o entregarlo todo por obediencia? Job enfrentó la incertidumbre del sufrimiento sin razones aparentes, mientras que Abraham tuvo que decidir conscientemente si entregaba lo que más amaba. ¿Qué prueba es más desgarradora? ¿La pérdida involuntaria o el sacrificio voluntario? ¿Cómo responder correctamente a esta pregunta? ¿Cuál de estas dos pruebas te desafiaría más? Job no tuvo opción en su dolor, pero Abraham tuvo que tomar el cuchillo con sus propias manos. ¿Es más difícil soportar el sufrimiento sin entenderlo o mirar a los ojos a la promesa de Dios y aún así estar dispuesto a dejarla ir?
¿Qué harías si Dios te pidiera que te desprendieras de algo que Él mismo te ha dado? Abraham esperó toda una vida por Isaac, y cuando finalmente lo tuvo, Dios le pidió que lo entregara. Si Dios te pidiera hoy aquello que más amas, ¿serías capaz de subir al monte Moria? Abraham construyó el altar, colocó la leña y ató a su hijo sobre él. Isaac no se resistió. Su obediencia es tan asombrosa como la fe de su padre. Entonces, Abraham tomó el cuchillo. El momento había llegado. El filo del sacrificio brilló en el aire mientras su mano temblaba, pero no de duda, sino de la tensión entre su amor de padre y su amor por Dios. Un segundo más, un solo movimiento, y el sacrificio estaría completo. Pero entonces, una voz desde el cielo rompió el silencio. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En ese instante, Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado en un zarzal. Dios se había provisto del sacrificio. Lo que parecía una prueba imposible, resultó ser una revelación del carácter de Dios. Él nunca quiso sacrificar a Isaac. Lo que siempre quiso fue el corazón de Abraham. Aquí entendemos el verdadero peso de esta historia. Abraham tipifica a Dios Padre, y esta prueba nos permite vislumbrar el sacrificio más grande de la historia. Lo que Dios detuvo en el monte Moria, no lo detuvo en el monte del Calvario. Cuando llegó el momento de entregar a su propio hijo, no hubo voz del cielo que detuviera el martillo que clavó los clavos en sus manos y pies. Dios no solo pidió el sacrificio, Él mismo lo cumplió. ¿Cuál prueba fue la más difícil? No hay respuesta fácil, pero sí hay una verdad innegable. Job es el espejo donde todo hombre probado debe mirarse. Abraham nos muestra lo que significa confiar en Dios hasta el extremo. Y Cristo nos muestra lo que significa ser el verdadero Cordero provisto por Dios. Así que la pregunta final no es sobre Job ni sobre Abraham. La pregunta es sobre ti. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios cuando todo parece perdido? ¿Podrías entregar lo que más amas, sabiendo que Él es fiel? ¿Serías capaz de subir tu propio monte Moria? Conclusión. Cuando Abraham levantó la mirada, vio un carnero atrapado entre los matorrales. Dios había provisto el sacrificio. Isaac fue librado de la muerte porque otro ocupó su lugar. Este momento en el monte Moria es un eco de lo que el mismo Dios estableció desde el principio de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero su desnudez espiritual no podía ocultarse con esfuerzos humanos. Dios mismo les hizo túnicas de pieles. Génesis 3:21. Lo que implicaba el derramamiento de sangre inocente. Desde el principio, la única manera de cubrir la culpa era mediante el sacrificio. Así también, en Moria, la provisión de Dios no fue una simple coincidencia. Fue una sombra de lo que vendría en el Calvario. Lo que Dios hizo con Abraham fue una representación de lo que Él mismo haría siglos después con su propio Hijo. Jesús es el verdadero Cordero atrapado en la cruz por nuestros pecados. Su sangre inocente fue derramada para cubrir nuestra vergüenza, para reemplazar el sacrificio insuficiente de nuestras propias hojas de higuera. Este es el mensaje central de la prueba de Abraham. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Dios siempre quiso revelar a Cristo. El sacrificio de Abraham quedó incompleto porque Dios proveería un sacrificio mayor, uno definitivo. En la cruz, Dios no retuvo a su Hijo, porque Él era el sustituto por nosotros. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te detengas aquí. Sigue profundizando en la palabra, creciendo en la fe y conociendo más al Dios que provee para nuestro mayor problema, el pecado. Suscríbete para recibir más mensajes que edifiquen tu vida, que te ayuden a entender el Evangelio en profundidad y que te lleven a amar más a Cristo. Que cada día de tu vida sea un reflejo del poder de su sacrificio y de la gloria de su resurrección. ¿Te gustó este mensaje? Entonces suscríbete